Hola, bienvenidos a Contabilidad, Impuestos y Finanzas con INFI. En este curso tutorial les voy a hablar sobre los comprobantes fiscales, su clasificación y tipos. Este curso está dirigido a todas las personas que están interesadas en conocer o aprender sobre los comprobantes fiscales. Así es que si tú eres una de estas personas, si manejas, trabajas o estudias la contabilidad, el área de los impuestos, entonces te invito a que veas este curso tutorial. Pero no te vayas antes sin suscribirte a este canal, ya que frecuentemente subo contenidos sobre contabilidad, impuestos y finanzas. Y si te gustó o crees que este curso es útil, no dudes en compartirlo, darle me gusta y dejarme cualquier pregunta o comentario al respecto. Comencemos. Vamos a empezar definiendo lo que son los comprobantes fiscales. Tal vez te ha pasado que has ido al supermercado, a la heladería o pizzería y te han preguntado si quieres la factura con comprobante fiscal, ¿verdad? ¿Qué son los comprobantes fiscales? Podemos decir que son documentos que van a certificar o acreditar las compras o las prestaciones de servicios por parte de una persona física o una empresa. Como sabrán, los ingresos de fuente dominicana están sujetos al pago del impuesto sobre la renta. Claro está, hay algunas excepciones. Si quieres aprender más sobre el impuesto sobre la renta, te invito a que veas uno de los videos que tengo en este canal. Entonces, esas compras sustentados con comprobantes fiscales te van a permitir deducirte parte del ingreso que vas a pagar, que deberías pagarle a impuestos internos, es decir, van a rebajar la carga impositiva. ¿Cuál es la base legal de los comprobantes fiscales? Pueden revisar la Ley 1192, artículo 254 y el decreto 254-06 para más información. Los comprobantes fiscales o los números de comprobantes fiscales son esenciales para preparar los formatos de envío de datos como el 606 y 607. También pueden encontrar un video donde les explico cómo se llenan estos formatos. Imagínense, si no tenemos número de facturas con número de comprobantes fiscales, es imposible llenar estos formatos y enviarlos a la DGII. Por eso es esencial contar con estos números para el correcto llenado de estos formatos. Como pueden ver, aquí les muestro un modelo de uno de los formatos de envío de datos que más se utilizan y es el formato de envío de datos 606. Sería imposible llenar el formato de envío 606 si no tuviéramos facturas con número de comprobantes fiscales según el tipo que necesitemos registrar, como pueden ver en este modelo. Lo mismo pasaría con el formato de envío de datos 607. Si no tuviéramos facturas con número de comprobantes fiscales, entonces sería imposible el correcto llenado de este formato, que es donde registramos las ventas de un periodo determinado. Visto la definición de los comprobantes fiscales, vamos a ver la clasificación de los comprobantes fiscales. Podríamos clasificarlos según su estructura en números de comprobantes fiscales y comprobantes fiscales electrónicos. Vamos a ver la diferencia de cada uno más adelante. Los comprobantes fiscales se van a identificar mediante una secuencia alfanumérica, es decir, que contendrá letra y número. Esa secuencia debe ser emitido por la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana. En el caso de los números de comprobantes fiscales NCF, constarán de 11 caracteres. Y estos se pueden utilizar tanto en sistemas informáticos como en imprentas autorizados por la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, se pueden solicitar vía oficina virtual para utilizarlo con un programa de contabilidad o con una plantilla de Excel, o mandarlo a imprimir mediante unos talonarios, ¿verdad?, donde van a estar los números
pero esto se debe hacer, claro está, con una imprenta que esté autorizada por la DGII. Aquí les muestro un ejemplo de un tipo de comprobante fiscal con el B01, con el sufijo B01. Si se fijan, consta de 11 caracteres. La B es la serie. El 01 es el tipo de comprobante y los 8 números restantes es la secuencia numérica, que es lo que va a cambiar a medida que se vayan agotando y se vayan solicitando más número de comprobantes. Les voy a mostrar brevemente un modelo de una factura con comprobante fiscal y en este caso vamos a utilizar la factura de crédito fiscal B01. Si se fijan, la empresa que emite esta factura es Coninfi, el cual debe tener su RNC, la dirección, un teléfono y si es posible un correo electrónico. Luego Coninfi va a facturarle al cliente tal, el cual también necesita tener un RNC, tanto de quien hace la factura como a quien se le emite. Entonces, Coninfi emite el número de comprobante fiscal B01 terminado en 100. Es decir, ya se han emitido unas 100 facturas de ese tipo. La fecha de la factura, muy importante, pero también un detalle muy importante, aunque no se registra en el 606, es importante que te diga la validez de ese número de comprobante fiscal, ya que este tipo de comprobante tiene una validez, o sea, una fecha de vencimiento. En este caso vence el 31 de diciembre de 2024 y la factura está emitida para el 24 de julio de 2024, es decir, que no está vencida. Esos datos son muy importantes tanto cuando tú recibes una factura con número de comprobante fiscal como cuando tú eres el que emites esa factura. La otra clase de comprobante fiscal son los números de comprobantes fiscales electrónicos. Si notan, siempre va a tener una E minúscula antes de la N. Esto te indica que es un número de comprobante fiscal electrónico que consta de 13 caracteres y se emiten de manera electrónica. Y según la DGII, estos son los números de comprobantes fiscales más seguros y los que tienen como más peso. Por supuesto, estos solo podrán emitirse con la autorización de la DGII y la base legal para la emisión de este tipo de comprobante o de esta clase es la Norma General 05-2019 y también el decreto 254-06, igual que para el otro comprobante. Este es otro modelo de factura con el número de comprobante fiscal electrónico. Como pueden ver, se siguen los mismos pasos, solo que varía el tipo de comprobante o la clase de comprobante. Por ejemplo, en vez de la serie B, tiene la serie E. En vez del tipo 01, tiene 31. Y la secuencia que en vez de 8 números, después de la serie, entonces son 10. ¿Ves? Entonces se siguen los mismos pasos. Y un dato interesante de los números de comprobante fiscal electrónico es que actualmente son los grandes contribuyentes quienes están empleando este tipo de comprobante. Pues ahora vamos a hablar acerca de los tipos de comprobantes fiscales. Hay diferentes tipos de comprobantes fiscales y estos serán utilizados según el fin con el que han sido creados. Pasemos a verlos uno por uno. Facturas de crédito fiscal. Este tipo de comprobante se utiliza en las facturas de compras y ventas de bienes y servicios. Es decir, si tú eres una persona física o empresa y emites facturas por la venta de un bien o servicio, el tipo de comprobante que te toca emitir es una factura del tipo crédito fiscal que empieza con el sufijo B01 cuando es una factura de comprobante, cuando es un número de comprobante, o de E31 si es un número de comprobante fiscal electrónico. Y siguiendo la secuencia, vamos a hablar acerca de las facturas de consumo. Este tipo de comprobante lo vamos a emitir
en las facturas de ventas de bienes y servicios, pero a consumidores finales. Y algo que me faltó decirle que las facturas de crédito fiscal se las vamos a emitir a otros contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero estas de consumo se las vamos a emitir a consumidores finales, es decir, son personas que no están registradas como contribuyentes en la DGII. Hay dos tipos de estas facturas, que es el B02 y el E32. Recuerden, el número E corresponde a los números de comprobantes fiscales electrónicos. Siguiendo la secuencia, hablaremos de las notas de débito. Este tipo de comprobante se utilizará cuando queremos recuperar costos y gastos al vender o prestar un servicio. Tal vez, por ejemplo, si para un cargo por mora de alguna factura, entonces vamos a emitir una nota de débito. Hay dos tipos, que sería el B03 y el E33. Otro tipo de comprobante fiscal son las notas de crédito. Este tipo de comprobante lo vamos a utilizar cuando queremos modificar una factura de venta o servicio que ya hemos facturado. Es decir, tal vez vendimos un artículo, lo facturamos y hubo una devolución porque estaba dañado, entonces le emitimos una nota de crédito para cancelar esa venta, o tal vez para, si son varias unidades y se devuelven algunas, entonces emitimos una nota de crédito por las que se devolvieron, es decir, para modificar una factura que ya hemos emitido previamente. Hay dos tipos de notas de crédito, que sería el B04 y el E34. Recuerden, lo vamos a emitir según el que nos corresponde. Si tú eres un contribuyente que emite comprobantes electrónicos, entonces te tocará el E34. Pero si tú emites número de comprobantes fiscales normales, te tocará el B04. Otro tipo de comprobante fiscal que utilizamos mucho es el comprobante de compras. Este tipo de comprobante lo utilizan los contribuyentes que adquieren bienes y servicios con quienes no están registrados como contribuyentes en la DGII. Hay dos tipos, que es el B11 y el E41. Sirva de modelo esta factura. Esta sería como una factura de uso interno para poder tener un control de estos tipos de comprobantes de compra. Por ejemplo, aparecerá la empresa que lo emite, pero también el cliente es la persona que nos ofreció el servicio. Tal vez el pago por mantenimiento, tal vez a la planta eléctrica, esa persona no está registrada, nos dio el servicio, entonces ahora tomamos su número de cédula y vamos a seguir la secuencia del número de comprobante de compra que tenemos. En ese caso, empieza con la serie B, el tipo 11, y entonces ahí está el secuencial que termina en 25. Le colocamos la fecha del pago y el monto del servicio. Recuerden, aunque ahí no esté, aunque no se muestre ahí, pero ese servicio está sujeto a una retención que también se refleja al preparar nuestro 606. Si desean aprender más sobre este tema, pueden ver un video sobre el llenado del 606. Siguiendo la secuencia de los números de comprobantes fiscales, vamos a hablar del tipo de comprobante registro único de ingresos. Este tipo de comprobante no se emite de manera electrónica igual que los demás y es utilizado por contribuyentes que ofrecen bienes y servicios que están exentos del pago de ITEVIS. En este tipo de empresas estarían las estaciones de combustibles, los colmados, instituciones religiosas y otras. Y como no se emite de manera electrónica, hay un solo tipo de este comprobante, que es el B12. Otro tipo de comprobante fiscal muy utilizado es el registro de gastos menores y es utilizado por los contribuyentes para sustentar
pagos que ha hecho su personal y que está relacionado con las actividades de la empresa. Hay dos tipos, que es el B13 y el E43. Y por ejemplo, algunos gastos menores que pudiéramos decir sería el pago de peaje, tal vez el chofer de la compañía, el mensajero, pasaron por el peaje, entonces ese ticket lo llevan y se le va entonces a asignar un número de comprobante fiscal, un registro de gasto menor. También podría ser un gasto que se haya incurrido en el extranjero por un empleado o por un representante de la compañía. En el extranjero no le van a dar una factura con número de comprobante fiscal. Entonces ya cuando regrese al país con estos documentos, con esas facturas, se le va a asignar un número, un registro de gasto menor que se va a registrar también en el 606. Es muy importante que se tenga cuidado con los tipos de gastos que se van a incluir en este tipo de registro, ya que este registro es muy susceptible a revisión por la DGII, ya que tal vez algunas personas hagan mal uso de este tipo de registro. Ahora hablemos del tipo de comprobante fiscal para regímenes especiales de tributación. ¿Quiénes deben emitir este tipo de comprobantes fiscales? Pues sepan que no todas las empresas, son aquellas que tienen un permiso especial otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos. Entre estas empresas estarían las zonas francas, las instituciones religiosas o sin fines de lucro, entre otras, porque este tipo de empresas están exentas del pago de ITEVIS y del impuesto selectivo al consumo. Entonces, cuando ellas emitan facturas de ventas o servicios, entonces lo harán bajo este tipo de régimen especial de tributación, y hay dos tipos de comprobantes que son el B14 y el E44. Hablemos ahora de otros tipos de comprobantes fiscales, que son los comprobantes gubernamentales. Este tipo de comprobante lo vamos a utilizar para las facturas, cuando emitamos facturas de ventas de bienes y o servicios a instituciones del Estado o gubernamentales. Es decir, si una persona, ya sea física o una compañía, le ofrece un servicio a una institución del gobierno, el tipo de comprobante fiscal que le va a emitir es del tipo gubernamental, y hay dos tipos, que es el B15 para los números de comprobantes fiscales normales y el E45 para números de comprobantes fiscales electrónicos. Cuando digo normales, saben que es el que no es electrónico. Entonces ya saben, si van a emitir una factura a una institución gubernamental, tómenlo en cuenta para que puedan emitir el tipo de comprobante correcto. Hay otro tipo de comprobante fiscal que tal vez no lo utilizamos muchos porque son comprobantes para exportaciones. Y como su nombre lo indica, este tipo de comprobante es utilizado para las ventas de bienes en el extranjero. Tal vez una empresa, o no tal vez, las empresas de Dominicana que vendan en el extranjero, que exporten. Entonces van a utilizar dos tipos de comprobantes, ya sea el B16 o el E46. Recuerden, no se pueden emitir los dos al mismo tiempo, sino uno dependiendo. Si emite comprobantes fiscales electrónicos, sería el E46. Y ahora quiero hablarles de otros tipos de comprobantes fiscales. Comprobantes para pagos al exterior, muy distinto al anterior, porque este es para pagos al exterior. Este tipo de comprobante se utiliza cuando se realizan pagos al exterior de ingresos grabados y de fuentes dominicanas. Importante, hay que retener el 27% del impuesto sobre la renta. Es decir, que si tú le vas a hacer un pago a alguien, entonces vas a tener que retenerle un 27% y declararlo en las otras retenciones que se le va a enviar a la DGII. Tomen eso en cuenta.
Hay dos tipos de este comprobante, el B17 y el E47. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque si emitimos este tipo de comprobante y no hacemos la retención del lugar, entonces esto nos podría traer una situación. Una vez que ya has aprendido qué son los comprobantes fiscales, cómo se clasifican y los tipos de comprobantes fiscales, entonces ya estás listo, si todavía no lo has hecho, para solicitar los números de comprobantes fiscales que van a sustentar tus ventas y compras. Para ello, debes seguir los siguientes pasos. Primero, recuerden, hay que ser un contribuyente registrado en la DGI, es decir, tener un RNC. Segundo, hay que solicitar la autorización para poder emitir número de comprobantes fiscales. Si desean saber cómo se solicita la autorización para poder emitir número de comprobantes fiscales, déjenmelo escrito. Tercero, luego de tener la aprobación, hay que entrar a la oficina virtual y solicitar los números según el tipo de comprobante que necesitamos. Y cuarto, una vez que nos estén agotando los números de comprobantes que tenemos, entonces simplemente solicitamos más números. Espero que este contenido sobre los números de comprobantes fiscales les haya sido de mucha utilidad y hayan aprendido cuál es el tipo de comprobante fiscal correcto para cada situación. Si este tutorial te ha sido de utilidad, no te vayas sin darle un me gusta, sin dejarme tu comentario para saber qué tan útil te ha sido. Así también no dudes en compartirlo con otros. Y si aún no te has suscrito, entonces te motivo a que lo hagas. Hasta el próximo contenido.